Hace unas horas atrás se escucharon definiciones del candidato Javier Milei. Nuevamente apuntó contra la casta. La pregunta es qué considera Javier Milei. Debería ser un poquito más preciso qué es casta y qué no lo es, porque la casta la considera la dirigencia política, pero cuando llega el momento de hablar del sindicalismo, hasta ahí, no provoca definiciones tan urticantes. Y de hecho, cuando le preguntaron en alguna oportunidad, ha dicho que podría hacerse una reforma laboral tomando como base la Carta Orgánica de la UOCRA, que ciertamente ha sido muy elogiada por el candidato. ¿Teorema de Baglini se llama esto? Vamos a preguntárselo a Andrés Borenstein, economista de Convius, docente en la UBA, UTDT y coautor del flamante Puede Fallar, de Editorial Planeta 2023, con Gabriel Llorens Rocha. Andrés, muy buenas tardes, un saludo. Hola, buenas tardes, ¿cómo andás? Bien, muy bien. Abundemos un poco sobre esto, ¿no? ¿Qué es casta y qué no lo es para Javier Milei? Y si ya empieza a tener parte de lo que es el teorema de Baglini, ¿no? Va a tener que ser, en cuanto más se acerque al poder, más realista va a tener que ser con el sindicalismo. Sí, para mí él está aplicando el teorema de Baglini de manual, porque la verdad es que él tiene un equipo pequeño y un equipo, diría, con poca experiencia de gobierno, por no decir casi ninguna. Entonces, bueno, se da cuenta de que vos podés tirar eslogans que pueden andar muy bien en la campaña, pero ahora que se siente que tiene una chance concreta, diría yo, de ganar la elección presidencial, se da cuenta que el eslogan solo no alcanza y que además necesita mano de obra, ¿no? Es decir, para implementar cualquier tipo de cosa, vos se dice que siempre se necesitan 3.000, 4.000 personas idóneas de confianza para encarar un gobierno, y hoy no las tiene. Entonces empezó a buscar gente que sí las tenga, y bueno, ahí empezó la casta, ¿no? Por ejemplo, lo trajo a Guillermo Francos del BID, que digamos, es una persona que trabajó ahora para Massa, que antes había trabajado con Scioli, que antes había estado con Cavallo, el cual probablemente sea una persona idónea, pero digo, es alguien que estuvo claramente en lo que Milei dice detestar. Es muy elocuente lo que decís, pero además a mí me llama la atención con el sindicalismo en particular. ¿Cuáles serán los canales de conexión? Luis Barrionuevo ha sido también muy contundente a la hora de hacer declaraciones. Él lo ve presidente, no solamente lo ve presidente, sino en primera vuelta, y además se ha ofrecido a ser el canal conductor que lo guía hasta el sindicalismo para que puedan charlar con más confianza y un poco más abiertamente. Y curiosamente Javier Milei no ha hablado mal de los sindicalistas en términos generales como si lo hace de la casta política, casi como si no los incluyera ahí. Bueno, él ya en algún momento marchó con Moyano. Lo de Luis Barrionuevo lo veo más bien un comportamiento oportunista, es decir, evidentemente el hombre tiene altas chances de ganar, o por lo menos chances razonables de ganar, y ya se anota en la carrera. Ahora, si el sindicalismo no es casta, yo no sé qué es casta. O sea, Sí, cuando ¿no? vos ves gente que está hace 40 años en la misma posición, las obras sociales que manejan los sindicatos no son más, digamos, un ejemplo de transparencia, por decirlo de una manera lo más educada posible. Los comportamientos, los patrimonios de los sindicalistas son imposibles de justificar. Entonces, digamos, es cierto que la clase política no ha estado a la altura en la Argentina en estos 40 años de democracia, pero dentro de la clase política probablemente los sindicalistas son los que ranquean más abajo, ¿no? Lo que pasa es que si empezamos a ocultar distintas áreas de las que está mirando Javier Milei y empieza a tener movimientos y dichos de este tipo, le va a costar explicar de qué cambio está hablando, qué viene a ser el cambio. Sí, que igual el problema, creo yo, es que la gente que vota mucho más con el corazón que con las explicaciones. O sea, las explicaciones son más del círculo rojo. Somos, digamos, lo que se llamaba en otra época el establishment. Gente, no sé, los empresarios, los periodistas, los académicos. Hay no sé, un 5% de la población que requiere esa explicación y que nos gusta saber y hacer doble clic, digamos, en lo que piensan los políticos. Pero lamentablemente, y es así, es un hecho, que la mayoría de la gente vota sin entender las ideas, y me parece que no es solo un tema argentino, no es, en general las campañas son un poco así, son hoy redes sociales, TikTok, mucho más que lo que en otra época, vos te acordarás, en los 80 se hablaba de la plataforma política, y los políticos tenían una especie de mamotreto así donde explicaban
qué iban a hacer en salud, en educación, en justicia, en economía, en defensa, en seguridad. Bueno, eso ya no existe más. Sí, absolutamente. Y por otra parte puede no existir porque después no se hace absolutamente nada de eso. Otra de las cuestiones que me llama mucho la atención y que ha ido variando con el correr del tiempo es que sus propuestas de dolarización ya tienen más de un estilo. Había dicho 4 hace un tiempo atrás, ahora ya tiene una quinta que no está muy claro de dónde viene. ¿Hay tantas posibilidades, tantas variantes de dolarización? Cero. Para el corto plazo, la probabilidad de dolarizar es cero. Y si haces las cosas bien, no necesitas dolarizar. Entonces, yo creo que todo esto es una especie de cortina de humo, porque para dolarizar necesitamos dólares. Y si hay algo que la Argentina hoy no tiene, son dólares. Entonces, termina siendo una discusión académica que, bueno, perfecto, están bienvenidas las discusiones académicas, pero yo creo que la probabilidad de dolarizar en el 2024 es muy, muy baja. Y para hacerlo necesitas primero algo muy malo, como una hiper, y obviamente nadie quiere que haya una hiper, o por lo menos creo la mayoría no queremos que haya una hiper, porque las hiper son muy dolorosas. Sí, Es un costo muy grande. la dinámica inflacionaria en la que estamos, no podemos denominarla todavía hiper, sacame del error porque no soy un especialista, pero tiene algunas mecánicas que son típicamente de hiper, ¿eh? Bueno, sí, se habló mucho, esta devaluación de Massa generó lo que llamaba un olor a 6 de febrero de 1989, que fue cuando empezó la hiper, cuando ya el gobierno de Alfonsín se caía. Yo creo que es un poco prematuro decir esto y yo diría que es muy poco probable que de acá a fin de año tengamos una. Podría ser más probable si el nuevo gobierno hace muchas macanas, quizás. Pero no tenemos los déficits que teníamos en los 80s, no tenemos la emisión monetaria que teníamos en los 80s, entonces, y también los números de inflación son altísimos, pero tampoco son los de los 80s. Entonces, a mí me llamaría la atención que tengamos una hiper tan rápido, pero sí es cierto que hay algunas cosas que se le parecen y los memoriosos nos preocupamos un poco. Bueno, vamos a ver, no está previsto que en las próximas horas, por lo menos, Javier Milei viaje a los Estados Unidos. Sí está confirmado que en los Estados Unidos quieren saber qué es el fenómeno Milei, concretamente cuáles son sus propuestas. Hay algunos sectores que están muy preocupados y al parecer va a haber un encuentro en Connecticut, en los Estados Unidos, de representantes de Javier Milei con estos expertos, gente que maneja finanzas y un largo etcétera. ¿Te parece que allí en eso también estará aplicado el teorema de Baglini? Bueno, eso es lo que deberían hacer. O sea, yo creo que, el mundo financiero no conoce a Javier Milei. En realidad creo que nadie conoce a Javier Milei. Y bueno, la incertidumbre en finanzas se paga. O sea, cuando vos no conoces algo, no comprás. Entonces, tiene sentido que si Javier Milei tiene alguna chance de ser presidente, que la gente cercana a él por lo menos les cuente a los inversores qué es lo que va a hacer y dé algunas certidumbres. Creo que eso es importante que se haga esto. Vamos a ver, si le creen o no le creen, veremos después. Andrés, gracias por el tiempo. Gracias a ustedes. El economista Andrés Borenstein. Tenemos más información y se la contamos en